Muy bien. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Gracias a Dios. Estamos bien. Muy bien. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra escuela dominical. ¿A alguien se recuerda que hablamos la semana pasada, hermanos? Para de esta manera seguir con el siguiente paso. ¿Alguien se recuerda de qué hablamos la semana pasada? Hermano Pablo. De la sanación de aquel que estaba enfermo en el pórtico. En el pórtico. De Bethsaida. Exactamente. Sí. Bethesda. Hablamos, hermanos, de la sanidad de este hombre que dice la Biblia que tenía 38 años, que estaba enfermo y estaba en este pórtico de Bethesda, en este estanque de Bethesda donde descendía un ángel y movía el agua, y el primero que tocaba el agua era sanado. Ahora, hermanos, la enseñanza del día de hoy se va a llamar debemos, hermanos, de amar a nuestro prójimo. Debemos de amar a nuestro prójimo. Ahorita van a entender por qué el título de la enseñanza. Pero la verdad es, hermanos, que Dios nos manda que amemos a nuestro prójimo. Y seguramente estamos pensando, ¿quién es nuestro prójimo? Pues todos, hermanos, somos prójimos. Usted es mi prójimo y yo soy su prójimo. Y sea, hermanos, sea hermano o no sea hermano, debemos llamarlos. Debemos llamar a nuestro prójimo. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Y ese amor, hermanos, nos debe de llevar a amar a nuestro prójimo sin importar la condición en la que él se encuentre o por qué está en esa condición. La palabra de Dios, hermanos, si quieren abrir conmigo ahí en Lucas capítulo número 10, solamente para leer ahí unos versículos. Lucas capítulo 10 y el versículo número 31, Lucas 10, 31. Leo para ustedes, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Desde el 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Y dice la Biblia, hermanos, que este hombre cayó en manos de unos ladrones. Estos ladrones, hermanos, obviamente le despojaron, lo robaron, lo hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Casi matan, hermanos, a esta persona, estos ladrones. Dice que después, hermanos, el relato aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, este sacerdote pasó de largo. Asimismo también un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, hizo lo mismo, hermanos, pasó de largo. Pero un samaritano, hermanos, donde el hermano Pablo nos enseñó hace unos días atrás, un samaritano donde no querían a esta gente, no lo querían,
no los querían, pero un samaritano, hermanos, que iba de camino por el mismo lugar donde pasó el levita, por el mismo lugar donde pasó el sacerdote, este samaritano que iba de camino, vino cerca de él, cerca del ladrón que estaba tirado, casi muerto, vino cerca de él y viéndole, dice allí la Biblia, hermanos, que su corazón fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia, que fue el samaritano. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias una vez más porque nos podemos reunir, Señor, para aprender de tu palabra. Te rogamos que tú nos hables, que nos ayudes, Señor, a ponerla en práctica, porque necesitamos ser no solamente oidores, sino lo más importante, hacedores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia, hermanos, ve y haz tú lo mismo, haz lo mismo que hizo el samaritano, el que usó de misericordia. La Biblia nos manda que hagamos lo mismo, que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestros hermanos, que amemos y ayudemos, hermanos, a aquel que necesita ayuda, a aquel que necesita que le extendamos una mano, a aquel que necesita un favor de nosotros. Era día sábado, hermanos, cuando el Señor hizo un milagro. Regresándole la sanidad a un hombre de 38 años de edad que estaba, creemos que estaba paralítico, 38 años. Una sanidad completa en un instante. El Señor hace que su cuerpo inmóvil de tantos años, paralítico, el Señor hace que en un instante este hombre pudiese caminar como si nada hubiese pasado. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Qué milagro. Qué hecho tan sorprendente que el Señor solamente le dijo, levántate. No hubo necesidad de que lo echaran al agua. No hubo necesidad de nada. Fue un milagro, hermanos, impresionante. Fue un milagro extraordinario. Fue un milagro fuera de lo normal. Nicodemo dijo, Dios tiene que estar contigo. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Tú tienes que ser alguien especial. Nicodemo lo reconoció y otros cercanos a Nicodemo reconocieron que Jesús era alguien más que un ser humano por los milagros que él hacía. Entonces no podemos
no podemos cerrar nuestros ojos y no podemos hacernos como que no pasó nada en este hecho, en este milagro. Nos sorprenderíamos. Si usted estuviera ahí, yo creo que usted se hubiera sorprendido. Wow, mira, un hombre que hizo algo que nunca jamás nadie había hecho. Un hombre de 38 años ha sido sanado, ha sido restaurado. Ahora puede caminar rectamente como Dios manda que el hombre camine, porque ha sido sanado, ha sido salvado de aquella enfermedad en la cual él había nacido. Pero recuerden lo que acabo de decir, era día sábado cuando Jesús hizo este milagro. 38 años sin poder caminar, dependiendo de la misericordia, de la ayuda de alguien más, que le extendiera la mano, que le ayudara, que lo metiera al agua cuando ese ángel venía, dependiendo de alguien más. Nadie le ayudaba, hermanos. El que era sanado, vámonos para nuestra casa, arréglatelas como tú puedas. Alguien que tuviera misericordia de él. En el versículo número 6, hermanos, ¿qué dice hermano Pablo? El verso número 6 de allí donde estamos, Juan 5:6. Dice así la bendita palabra de Dios. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Qué ustedes creen, hermanos, que haya sido la respuesta de este paralítico? ¿Qué creen que haya sido la respuesta, hermanos? Que sí. Si yo fuera, hermanos, el paralítico, yo les decía la semana pasada que no juzguemos al paralítico, porque él dijo, pues es que no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Pero si yo hubiera sido el paralítico y se acerca el Señor y me dice, ¿quieres ser sano? Sí, Señor, quiero ser sano. Quiero ser sano, estoy cansado. Tantos años aquí acostado en esta cama, quiero ser sanado. Por supuesto que él quería ser sanado. Pero era día ¿qué, hermanos? ¿Qué día era? Era un sábado. He ahí el problema. Era un sábado. Ahora ustedes están entendiendo por qué el título de la enseñanza: debemos amar a nuestros prójimos. Era sábado. Ese era el problema. Ese era el grande problema. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, dijo: ¿quieres ser sanado? ¿O quieres ser sano? El verso número 7, hermanos, el enfermo le dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Podemos, hermanos, imaginarnos un poquito el cuadro de este enfermo acostado, y el Señor se acerca y lo vuelvo a repetir, le dice: ¿quieres ser sano? Y el hombre con la voz entrecortada le dice: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Tengo 38 años tratando de que alguien me ayude. Yo estoy muy cansado de estar acostado. Son 38 años los que tengo aquí. Siempre vienen y me dejan aquí. Y cuando yo sé que va a venir el ángel, yo trato de llegar al agua, pero estoy a punto de llegar al agua y ya alguien más me ha ganado.
no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Pero el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Sin más palabras, hermanos, el Señor da una orden a este hombre. Y en el versículo número 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No le dijo, tienes toda la razón, no puedes, ahí te vas a quedar. El Señor le dijo, levántate. El Señor dio una orden, como cuando Marta y María le dicen, Señor, hiede ya, quiten la piedra. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies. Cuando el Señor da una orden, hermanos, es una orden. No importa en las circunstancias en las cuales el hombre se encuentre. Aquí lo que importa, hermanos, es la fe en el Hijo de Dios. Venían al Señor y le pedían un milagro y el Señor les decía, conforme a tu voluntad o conforme a tu fe, te sea hecho. Si tú estás pidiéndole algo a Dios, pero casi dudamos y casi no creemos que Dios tiene el poder para hacer aquello, ¿cómo Dios nos va a contestar esa petición, esa oración? El enfermo, por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que sí quería ser sanado, sí quería con todo su corazón ser sanado. Por eso cuando el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, él dijo, en el nombre del Señor, yo me voy a levantar como él me está diciendo. Agarró su cama y anduvo. El hecho, hermanos, de que este hombre paralítico haya agarrado su cama, ese es el problema que vamos a encontrar aquí en esta lección. Porque era día, ¿qué, hermanos? Era día sábado. El día sábado para los judíos era un día sumamente especial. No podían hacer nada, hermanos. No podían hacer nada. No tenía que trabajar, dice allá en Deuteronomio, no vas a trabajar ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu esclavo, ni tu nada vas a tener que hacer en el día sábado. Pero qué casualidad, hermanos, o no es casualidad, pero qué casualidad que precisamente fue en un día sábado cuando el Señor sanó a este enfermo. Un día que supuestamente no se tenía que hacer nada. Ese día no podía este hombre hacer nada, ni siquiera levantar su cama, ni siquiera irse, porque levantar su cama conllevaba algún tipo de trabajo. ¿De acuerdo, hermanos? Era un día sábado. Una vez más, versículos 7 y 8. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Este milagro, hermanos, que estamos mirando aquí en estos pasajes, este milagro le trajo problemas al Señor. No fue en sí el milagro, sino el día en el cual fue hecho el milagro. Un sábado. Por eso, hermanos, le quise poner a la lección que debemos de amar a nuestro prójimo. Es increíble lo que vemos en los pasajes que siguen de estos judíos. ¿Fue impresionante o no fue impresionante el milagro que hizo el Señor, hermanos?
¿Verdad que sí fue impresionante? No fue cualquier cosa. Una vez, y creo que lo anoté por aquí o no estoy seguro, pero una vez el Señor dijo, tus pecados te son perdonados. Y el Señor le sigue diciendo, ¿qué es más fácil decir? Ahí les va esta pregunta, hermanos. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? Pues es más fácil decir, tus pecados te son perdonados porque tú no lo vas a ver. Pero cuando digo, levántate y anda, es más difícil porque tú lo vas a ver. Entonces, cuando el Señor sanó al paralítico, lo miraron, todos lo miraron. No podían, hermanos, decir que no se hizo ese milagro, no podían ignorar el milagro. Fue algo maravilloso, fue algo grandioso, fue algo extraordinario, fue un milagro, hermanos, fuera de lo normal. Sin embargo, hermanos, el grande problema era el día que lo hizo el Señor. Lo vuelvo a repetir, un sábado. ¿De acuerdo, hermanos? Vea lo que dice Éxodo, capítulo número, hermano, leo Éxodo 20, bien fuerte, hermanos. Éxodo 20, verso número, estoy en Génesis, déjame lo busco. Éxodo 20, verso número del 8 al 11. Éxodo 20 del 8 al 11. Amén, dice la bendita palabra de Dios en Éxodo 20, del 8 al 11, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien, gracias, hermano Leo. No podemos, hermanos, discutir de lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Vas a descansar y no vas a hacer nada, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu extranjero que está dentro de ti, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó el séptimo día. No podemos descartar ese pasaje, hermanos. Fue verdad. Pero el Señor trabajó en el día sábado. En esos pasajes que vamos a leer, Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hay, hermanos, un grupo que se aferran a guardar el día sábado. De ninguna manera hacen algo que según ellos conlleve algún tipo de trabajo. Guardan el sábado. Creo que dicen los adventistas. Pero ahora, hermanos, en la gracia de Dios, dice la palabra de Dios que Dios es nuestro reposo. Nuestro descanso. Él vino a guardar la ley por nosotros. Nosotros no tenemos que guardar el sábado. Dice la palabra de Dios, unos hacen diferencia entre un día y otros hacen diferencia entre otro día.
El que lo hace para el Señor lo hace, el que no lo hace para el Señor no lo hace. Cada uno esté plenamente convencido en lo que cree. Volvemos a lo mismo. El problema aquí fue el sábado. La sanación ocurrió en un día sábado, lo que causó indignación entre los judíos, que según la ley de Moisés decía que no deberían de hacer nada en el día sábado. La observancia del sábado, hermanos, para ellos era una de las leyes más importantes de los judíos. Lo vuelvo a repetir. La observancia del sábado era una de las leyes más importantes de los judíos, ya que se consideraba un día sagrado en el que no se debía trabajar ni hacer ninguna actividad que pudiera considerarse como tal algún tipo de trabajo. Por ejemplo, cargar una camilla, en ese sentido, era visto como un trabajo y estaba prohibido, hermanos. Estaba prohibido. Por eso la reacción de los judíos ante la sanación del hombre. Vean lo que dice Romanos, hermanos. Vamos al libro de Romanos. En Romanos capítulo número 14, Romanos capítulo número 14, dice, hermanos, la palabra de Dios, Romanos 14, versículo número 4. Dice así, Romanos 14, 4. Romanos 14, 4. ¿Lo encontraron, hermanos? Amén. Dice, hermanos, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Ahora, espérense, hermanos. Vean, recuérdense lo que estamos viendo, que estas personas se van a enojar o se enojaron porque Jesús sanó en un día sábado y le dijeron, no te es lícito llevar tu camilla, no te es lícito. Pero aquí dice la palabra de Dios, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El enfermo dijo, el que me sanó, él dijo que me llevara mi camilla. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Luego dice, hermanos, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Hermanos, Dios, es verdad que nosotros nos reunimos hoy en el día del Señor para buscar la presencia de Dios, para aprender de la palabra de Dios. Pero si queremos, hermanos, si tenemos una actividad de trabajo después de este momento, Dios no nos va a juzgar, Dios no nos va a condenar. Mira, no sé, si acaso no pudiésemos reunirnos el día de hoy, que todos estuviéramos ocupados, nos reunimos el día de mañana, no hay ningún problema. No estamos obligados a guardar un día específicamente, no estamos obligados. ¿O sí? No. Si no podemos reunirnos hoy, nos podemos reunir el lunes, podemos reunir el martes. Si algo sucede, no hay problema en cuál día nos podemos reunir. Pero hay personas, hermanos, que para ellos el día sábado es sagrado. No hacen supuestamente nada. Saben que muchas veces es hipocresía, porque sí hacen. Dice la palabra de Dios que no hagan nada ni tu buey, nada. Ellos tienen que hacer algo en su casa, tienen que trabajar para poder comer. Es muchas veces hipocresía. Nosotros, hermanos, yo a veces salgo de aquí, tengo que ir a mover un poco de tierra, tengo que sacar un poco de basura, tengo que hacer algo. ¿Estoy pecando? Creo que no. Creo que no. ¿Sí, pastor? Sí, hermano, yo creo que el problema tanto de los judíos, fariseos y de las personas que
se aferran a un día como lo hacen algunas personas, es que ponen eso en el lugar del Señor. Sí. O sea, están confiando en que si ellos hacen esto, es lo que los va a llevar al cielo, lo que los va a salvar. Viene siendo como las obras, el que hace buenas obras, cosas por el estilo. Y se olvidan de que la salvación es única y exclusivamente por el Señor Jesucristo. Amén. Eso puede ser la denominación, la religión, Exacto. cualquier cosa. Solamente Cristo nos puede dar la salvación y la vida eterna. Saben, le iba a poner a esta lección, no seas religioso, pero dije, no, pues se van a enojar. Porque esto era lo que eran ellos, pastor, religiosos. Así es. Religiosos. No tenían el conocimiento de Dios. Estaban más enamorados de su religión, de guardar el día, que de amar a Dios y de amar al prójimo. Eso es cierto. Así es. No, tenemos que guardar. No me importa que tú estuviste 38 años. No me importa. No tienes que ser sanado el día de hoy. No. Religiosos. Vean lo que dice, hermanos, hermano José, Lucas capítulo número 13. Lucas capítulo número 13. Versículo número 10 al 16. Lucas 13, 10 al 16. Fuerte, hermanos. Lucas 13, 10 al 16. 13, 10 al 16. Adelante. Amén. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y ahí había una mujer que desde hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y de ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo si su buey o su asno del pesebre y se lo lleva a beber. El 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Wow. Lo que acabamos de leer es muy similar. Era un día de reposo también, hermanos. Un día de reposo. Un sábado. 10. Estaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado. Que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. 18 años, hermanos. Esta persona con una enfermedad, 18 años, conocida por los alrededores, conocida por el principal de la sinagoga, conocido de ellos, 18 años. 18 años son 18 años, hermanos, 38 años son 38 años, es decir, son bastantes años. No era una semana que la gente o los vecinos no supieran que estaba enfermo o enferma, eran 18 años. Pero los religiosos, hermanos, con su vestimenta, que la palabra de Dios dice que eran como unas tumbas blanqueadas, se enojó. 6 días hay en que debe de ser sanado. Ven en estos días, no vengas en sábado. ¿Dónde está el amor al prójimo? Una vez más, deberían de haberse gozado, porque su prójimo fue sanado, pero no, estaban más enfocados en su religión que en el segundo mandamiento, que es el que nos manda el Señor: amar a tu prójimo como a ti mismo.
6 días hay en que debes venir y ser sanado. ¿Se imagina? Bueno, hermanos, creo que hay personas que ni siquiera permiten que hagan transfusión de sangre a sus familias. Prefieren, pienso yo, que se muera en lugar de que alguien done un poco de la sangre. Hermano, si mi hija necesita sangre, hay que darle sangre. Quiero que viva. No importa que sea domingo. Si ella se enfermase un día domingo y yo no estoy aquí, no me importa. Yo quiero que mi hija sea sanada. No le voy a decir, no, hoy no, yo tengo que estar en la iglesia. Tengo que dar una clase. La clase que la dé alguien más, pero yo voy a ir y voy a tener amor por mi prójimo. Pero ellos no. ¿Pero qué les dijo el Señor? ¿Saben qué? Ustedes son unos hipócritas. El Señor les dijo a ellos. ¿A poco ustedes, si su buey o su asno se cae a un pozo en el día de reposo, no lo van a sacar? Y ellos callados. Por supuesto que si su buey se caía a un pozo, aunque sea en sábado, lo iban a sacar. Y a esta hija de Abraham, que tenía 18 años, no podía ser sanada en el día de reposo. El asunto aquí, hermanos, lo que estoy tratando de querer insinuar es que debemos de amar a nuestro prójimo. Debemos de extenderle la mano a aquel que necesita. No ser como el sacerdote y como el levita. Ay, yo no sé por qué está así. Pues si está así es porque algo hizo y nosotros, ¿qué nos interesa? ¿Somos acaso Dios para juzgar al prójimo o para juzgar al hermano? Su responsabilidad es ayudar y ser como el samaritano. Mira la lección que dio este samaritano, que aún llegó al hotel, paga su habitación, paga su alimento, deja 2 denarios y le dice al del hotel, mira, yo voy allá para aquel lado, pero cuando yo regresa tengo que pasar otra vez por este camino, voy a venir a ver cómo está esta persona golpeada, no te preocupes, si mis 2 denarios no te alcanzaron, tú dale, cuando yo pase yo te voy a pagar. Así es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Dice la palabra de Dios que si ves a tu hermano tener necesidad y cierras contra él tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Dice la Biblia, amemos de palabra, no amemos de palabra solamente, sino de hechos y en verdad. Pues qué fácil, hermanos, es decir, bueno, dice la palabra de Dios, si tú ves a tu hermano y le dices que Dios te bendiga, ve, caliéntate y acuéstate, pero tú tienes algo que darle y no lo haces. Pues qué fácil es, hermano, que Dios te bendiga y bye bye. Y nuestro corazón cerrado para no ayudar. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Vean el versículo número 11, hermanos, pues estamos en ese punto. Versículo número 11, dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Dice el versículo número 9, también el 9, dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y dice ahí, hermanos, era día de reposo. Entonces, aquí está el problema, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. ¿Sí lo encontraron, hermanos, el 10? Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Imagínenselo hasta con una voz como de mando, como de autoridad hacia el pobre paralítico que había sido sanado. Es día de reposo, no te es lícito llevar tu camilla. Increíble, hermanos, que no se asombraron tanto por el milagro que fue hecho, se asombraron porque trabajó en día sábado. Por eso yo les llamaba la atención y quería que dijéramos que sí fue un milagro extraordinario,
Fue un milagro fuera de lo normal. Fue un milagro asombroso, pero ellos, no. Lo asombroso es que este hombre haya hecho algo en el día sábado, levantar su lecho y andar. Increíble. Digo yo, ¿qué hay en el corazón de estas personas? Saturado de religión solamente. Orgullo. Es que, pastor, cuando nos enfocamos en algo que no es Dios, estamos ciegos y no podemos ver las maravillas de Dios, no podemos ver el poder de Dios. Vemos nuestra religión, el nombre de nuestra religión. Veo lo que yo quiero que se haga, pero no veo lo que Dios hace en los demás. Increíble, hermanos, la ceguera que puede tener el ser humano cuando se aleja de Dios y pone otras cosas antes que Dios. Cuando en su corazón, hermanos, cuando en el trono de su corazón está Dios, para usted lo primero va a ser Dios y las cosas se van a hacer como Dios dice que se hagan. El Señor dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pero estos fariseos, hermanos, estos judíos, le dijeron, es día sábado, no te es lícito. ¿Quieren verlo otros 38 años allí tirado? ¿Quieren verlo otros 8 días ahí tirado? Quizá Jesús no vuelva a pasar por ahí. Por favor, tengan misericordia de mí. Por favor, déjenme llevar mi lecho. A mí no dijo, por favor, ya Dios le había dado la orden. Él le respondió, el que me sanó, él me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Quién son ustedes? El que me sanó tiene la autoridad para mandar y hacer y decirme qué es lo que tengo yo que hacer. Él me dijo, toma tu lecho y anda. Obedecer al Señor. Entonces le preguntaron, el versículo 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo? Esta pregunta, hermanos, no era tanto para ir a admirar al Señor. No era tanto para ir a alabar al Señor, no era tanto para irle a darle gracias a Dios, querían matarlo. Porque hacía lo que ellos creían que no se debe de hacer en día sábado. En día sábado. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Por lo que vemos, hermanos, Dios lo sana y Dios se va de ese lugar. No quiso agarrar fama ahí en ese momento. Él fue y entre tanta gente que estaba allí, sanó a uno y se fue. ¿Por qué a uno? La fe hace la diferencia en la persona. Si hubiera habido, creo yo, hermanos, que más personas con fe allí de todo su corazón teniendo fe en Dios, Dios hubiera sanado más que a uno. Pero Dios ve la intención, buena o mala, que el ser humano tiene en su corazón. Ahí entre esa multitud había un paralítico que anhelaba y deseaba ser sanado. Dios va precisamente a este paralítico y a él fue el que sanó. Lo sanó y se va. ¿De acuerdo, hermanos? Dice, hermanos, el 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora, hermanos, esta persona fue sanada. Si lo podemos ver de otra manera, hermanos, esta persona fue salva. Era pecador, fue salvo.
tuvo un encuentro personal con el Señor, igual que lo tuvo Nicodemo. Cuando esta persona fue salva, fue al lugar donde tenía que ir. ¿Saben a dónde fue? ¿Quién no puede decir a dónde fue? Al templo. Fue al templo. La persona que es salva por Cristo anhela ir al templo, a la casa de Dios. Yo no sé cómo hay personas que dicen que son salvas y que se bautizan y brillan por su ausencia. Esta persona, hermanos, cuando fue salva, él fue al templo, fue a la casa de Dios. ¿Y saben quién está en el templo y quién está en la casa de Dios? Dios está ahí en el templo y Dios está en la casa de Dios, porque Dios dice que lo encontró en el templo. Dice, hermanos, después le halló Jesús en el templo y le dijo. Aquí, hermanos, la exhortación. Jesús le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hermanos, no, ahí va la exhortación para terminar. No juguemos con Dios. No juegue con Dios. No juegue con el evangelio. El Señor le dijo, mira, ya fuiste salvo. No peques más para que no te venga algo que peor. Si usted ha sido salvo y usted tiene un pecado guardado en su corazón, si usted hace cosas escondidas, no lo haga. Está jugando. Y dice la palabra de Dios que unos están enfermos, otros están debilitados y otros hasta Dios les quitó la vida por quererse pasar de listos con Dios. El Señor le dijo, creo que fue a Abraham, ve delante de mí y sé perfecto. Dios, hermanos, no nos da la licencia, la salvación, para que vivamos como querramos. Dios nos da la salvación y Dios quiere que santifiquemos nuestras vidas. Si usted está jugando con Dios, tarde o temprano va a tener que pagar consecuencias. Tarde o temprano va a tener que pagar consecuencias. Sea quien sea, viva donde viva, tenga lo que tenga, el Señor no va a hacer excepción de personas. Dice la palabra de Dios que Dios nos anhela celosamente. El Señor le dijo al paralítico, mira, fuiste sanado. Estabas enfermo, yo te sané, yo te salvé. No peques más para que no te venga algo peor. Amén, hermanos. En primer lugar, hermanos, debemos de amar a nuestro prójimo, no ser como estas personas que les importaba más su religión que la sanidad de un hombre que tenía 38 años enfermo. Y número 2, si usted ha sido salvado, tratemos de vivir lo mejor que podamos, lo mejor que sabemos que debemos de vivir. Amén. Dios les bendiga y vamos a orar. Señor, gracias porque nos das la oportunidad una vez más, Señor, de aprender de tu palabra. Ahora, Señor, creo que hemos aprendido que debemos, no porque no sepamos, sino que a veces se nos olvida y es necesario recordar que debemos de amar a nuestros prójimos, Señor, a nuestros hermanos, nuestros prójimos. Y también, Señor, como le dijiste, Señor, a este paralítico ya sanado, que no pequemos,
para que no seamos castigados. Bendice, Señor, el resto del servicio. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.